traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Un tiempo con Dios para meditar todo el día, aprendiendo a orar. Y leemos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Por eso, aprendiendo a orar. Y un versículo hermoso que encabeza un título de la oración modelo. Una oración que nos da bastantes pautas para saber cómo orar y hay 5 cosas importantes. Hay muchas más, tal vez yo solamente quiero enseñar hoy 5 importantes que veo, pero sé que hay muchos estudiosos que verán más cosas. Pero veo 5 cosas que tenemos que tener en cuenta para poder conversar con alguien y eso es lo que es la oración, es una conversación entre 2 personas, es bilateral, no es unilateral. Y 5 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos expresamos o comunicamos a otra persona algo es lo siguiente. Y lo primero es tener en cuenta con quién hablamos. Yo tengo que identificar con qué persona me voy a comunicar. Eso es muy importante, es parte esencial de cualquier comunicación. Lo segundo es dónde está ubicada esta persona con la que estoy hablando. Tal vez tenemos que desplazarnos lejos a alguna persona o tal vez está cerca, pero eso es lo segundo, saber dónde está la persona con la que vamos a hablar, conocer sus costumbres, sus gustos, identificar un poco quién va a ser el emisor, en este caso, si hablando de una conversación bilateral. Lo tercero es valorar a esta persona con la que vamos a hablar. Cuando yo hablo, este tema de valor, quiero darme a entender, es respetar lo que esta persona piensa, respetar su punto de vista, porque no puedo imponer mi punto de vista. A eso hablo en este tercer punto de valorar. El cuarto punto es muy parecido y es no imponer nuestra voluntad. No tratar de hablar con una persona y decirle, quiero hablar contigo, pero solamente quiero que me escuches y quiero que obedezcas lo que yo te voy a decir, sin importar el libre albedrío de la otra persona, sin importar lo que la otra persona piensa, sin importar si la otra persona está de acuerdo o no. Y como último, el quinto aspecto que puedo ver es que una buena comunicación, y entre más comunicación haya con una persona, esto genera intimidad, genera una buena amistad, genera poder saber que hay alguien a quien le podemos hablar, que nos escucha, pero también hay alguien que nos puede hablar y nosotros le podemos escuchar. 5 cosas importantes que las quiero comparar rápidamente con nuestra vida de oración, porque no nacimos aprendidos, no nacimos sabiendo orar. Por eso aún los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Se aprende a orar. Y el primer punto
es tener en cuenta quién es para nosotros la persona con la que hablamos. Él les dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro. Tenemos que entender que le oramos a nuestro Padre, no a Jesús, no al Espíritu Santo. Son dos oraciones diferentes. Cuando yo le digo: Espíritu Santo, guíame, o cuando le digo: Señor, gracias por tu salvación. Señor, pero en este caso la oración al trono de la gracia, yo entro, es al Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso siempre que oremos tenemos que decir: Padre, Padre nuestro. Es lo primero, identificar con quién estamos hablando, porque la actitud con la que nosotros hablamos no es la misma dependiendo a la persona que está frente de nosotros. Hay muchos que le dan más valor a hablar con un presidente de la República que hablar con alguien que tal vez está pidiendo una limosna, porque ese es el mundo en el cual hace acepción de personas. Pero es un poco un ejemplo de que nosotros tenemos que ver a Dios como Padre, pero más que un presidente de la República. Por eso la actitud es importante para una buena conversación, para una buena oración con Dios. Lo segundo es dónde está, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto lo que nos indica es saber cuáles son las costumbres de Dios, cuáles son sus gustos, cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Saber que Dios habita en los cielos, en la eternidad, nos hace entender a nosotros que Él es sobrenatural. Y si Dios es sobrenatural, podemos esperar de Él cosas sobrenaturales. Es decir, entender que para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando oremos tenemos que orar con fe, porque para el que cree todo es posible. Lo tercero es valorar a la persona, ¿cierto? ¿Y cómo la valoramos? Dice: santificado sea tu nombre. Si yo entiendo que estamos hablando con un Dios santo, la forma en que le hablo santifica y glorifica su nombre también. A medida que valoremos más quién es Dios para nosotros y cómo es Él, vamos a entender más las respuestas de Él. Entender que Él no cambia, que Él no falla, que Él es fiel a su palabra. Lo cuarto es no imponerle la voluntad a nadie. Cuando le decimos al Señor: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, le estamos diciendo que Dios es soberano de todo, que Él sabe mejor cuáles son nuestros caminos y nuestros pensamientos. Son mejores los de Él que los nuestros, porque nosotros no mandamos a Dios, no somos Martas que mandamos y decimos: Señor, mira que María no hace, no me ayuda, dile. Así somos muchos cristianos que resultamos en mucho activismo dándole órdenes a Dios: dile que me ayude, dile que haga porque yo sí hago. Entonces no es imponer nuestra voluntad, sino es pedirle a Dios: Papá hermoso, hágase tu voluntad en nuestra vida. Hay oraciones en las cuales tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y oramos en fe, pero hay otras en las cuales desconocemos la voluntad de Dios, como un trabajo, dónde será, si podemos viajar, si no, si es la persona con la cual nos debemos casar, etcétera, etcétera. Hay cosas en las cuales no conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero que en oración las podemos entender. Es hermoso entender que cuando no imponemos la voluntad, podemos entender la de Dios. No obligamos a personas, mucho menos obligamos a Dios, porque una persona obligada no disfruta lo que hace y siempre hará las cosas mal. Por eso Dios en amor nos dio libre albedrío. Y por último, para terminar este tiempo con Dios, para meditar todo el día, hablando de aprendiendo a orar. El quinto aspecto es que una persona mientras más habla con otra, empieza a tener una amistad, empieza a tener coinonía, empieza a quererlo más hasta llegar a amarlo más, porque empieza a conocer sus debilidades, sus fortalezas, empieza a conocer realmente su corazón, y eso es lo que hace que se cree una buena amistad o una buena relación. Y lo mismo pasa con Dios.
Cuando oramos y cogemos el hábito de orar, lo que nos volvemos con Dios somos íntimos. Porque esta canción es muy cierta y dice que Dios no tiene favoritos. Juan, el discípulo amado, el que se le recostaba en el pecho, no era un favorito, era un íntimo. Era el que más pasaba tiempo con Dios, el que siempre lo acompañó y nos dábamos cuenta que siempre Jesús a donde iba estaba con él. De hecho, en la cruz fue el único de los 12 que estuvo con él. Y yo, esto no lo dice la Biblia, yo lo creo, yo pienso que dice que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que este fue Juan, porque él en intimidad sabía que si aprendía a orar al Padre, podía llegar a su corazón así como llegó al corazón de Jesucristo. Porque un íntimo busca intimidad. Y todos los que queremos ser buenos amigos de Dios, tener el corazón de nuestro Padre cerca a nosotros, necesitamos buscarlo. Por eso nuestro corazón debe clamar: Abba Padre, y nuestro corazón debe clamar: Papito, te necesitamos cada mañana. Por eso, aprendiendo a orar, y hoy tuvimos 5 puntos importantes, necesarios para poder tener comunicación con nuestro Padre hermoso. Así que en esta mañana y con esta perspectiva te invito para que oremos. Padre hermoso, gracias Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por enseñarnos cómo orar. Gracias, bendito Dios, porque es muy cierto. Tenemos que entender que oramos a ti, tenemos que entender que estás en los cielos, tenemos que entender que tú eres santo y tú eres bueno. Tenemos que entender que no debemos obligarte, ni exigirte, ni mandarte, sino pedir tu voluntad. Pero lo más importante, tenemos que aprender a ser íntimos tuyos, Dios. Gracias por cada palabra que nos enseñas, gracias por cada mensaje que nos dejas cada mañana. Gracias por darnos entendimiento y sabiduría para poder crecer en tu palabra. Gracias por cada mañana tener el trono de la gracia abierto para tus hijos, para que podamos entrar y a través del brazo de la fe poder tomar lo que necesitamos, que solamente viene de ti. Te amamos, Rey, te bendecimos y dejamos esta preciosa mañana en tus manos, habiendo entrado a ti, Papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones para todos.